más atrás, porque son cosas importantes y hay un techo de cristal importante. Posiblemente las que estamos aquí sentadas hemos roto bastantes techos, pero nosotros no somos la totalidad. Pero ahí, o sea, las estadísticas que mostraba Inés, las mujeres nos vamos cayendo y al final, por 1000 motivos, entre otros la diferente vara de medir, las dificultades que se ponen, etcétera, las mujeres no pasamos a determinadas categorías de responsabilidad. Yo creo que hay un techo de cristal que sigue existiendo. Es verdad que hubo un momento en el que se avanzó mucho. Hay también lo que se llama un suelo pegajoso, que tiene que ver con cuestiones de dónde tenemos los pies, porque la presión social y nosotras mismas, la culpa y la responsabilidad, cuando hablábamos de conciliación, no se trata, más que conciliar, de lo que se trata es de la corresponsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es algo que es muy difícil de negociar. La responsabilidad se negocia difícilmente. Entonces, hay techo de cristal, hay suelo pegajoso y se ha dejado de avanzar, pues porque hay cuestiones de la ley del 2007 que no se están cumpliendo. Yo esta mañana he hecho alusión a algunas con respecto a los planes de estudio y, por ejemplo, con respecto a las comisiones o a las cuotas, creo que todas tenemos una postura más o menos clara. Al principio, muchísimas decíamos, bueno, es una cuestión de talento, y ahora yo creo que todas decimos, a ver, en una comisión en la que somos... me gusta poner este ejemplo en Recursos Humanos y Relaciones Laborales. ¿En una comisión en la que hay 5 negros van a elegir a una china? Difícilmente. Por raza, porque es otra, ¿no? Por etnia, por género. Entonces, claro, es que ¿a quién cogemos? ¿A uno de los nuestros? Esto es así, inconscientemente muchas veces. Se funciona así, a igualdad de currículum, los currícula iguales o parecidos o no tan iguales, que esta mañana comentabais, ¿no? Las mujeres, hasta que no tenemos el 110 no nos lanzamos, o el 100, y ellos con el 70 dicen, va, con el 40, voy a probar. Entonces, sigue existiendo y es difícil, es difícil. Pero hay frenos y luego aparte, sí, yo soy muy optimista, el patriarcado se ha rearmado, o sea, sigue existiendo, se ha rearmado, claro. Sobre el tema de las comisiones paritarias, cuando hicimos el libro blanco, yo mostré un resultado, pero el otro resultado importante del libro blanco, que se hizo con datos del periodo en que hubo las habilitaciones nacionales, y que esos datos están ahí disponibles. Y hicieron un análisis, son datos muy amplios de toda España, y que medían la probabilidad de ser promocionado o promocionada a la cátedra y a la titularidad según la composición por sexo del tribunal. Eran tribunales de 7 personas en la aplicación de la ley que estuvo vigente del 2003 al 2007. Y el resultado fue que por cada miembro varón del comité, una mujer tenía un 14% menos de probabilidades de ser promocionada a la cátedra. Si multiplicas 14 por 7, te da 90 y tantos. Entonces, una comisión enteramente masculina significaba que una mujer candidata tiene una probabilidad que tiende a 0 de ser promocionada a la cátedra. Y esto para todos los campos, a igualdad de méritos y a igualdad de edad académica. Y eso, si uno considera que en ese periodo, ahora igual ha mejorado la cosa un poco, aunque tampoco mucho, había 22 áreas de conocimiento que no tenían ninguna mujer catedrática, por no hablar de muchas que no tenían catedráticas con los sexenios suficientes para formar parte de las comisiones. O sea que la cantidad de comisiones enteramente masculinas o con un porcentaje abrumadoramente mayoritario de hombres, y eso explica mucho el por qué es importante la paridad en los comités que evalúan las promociones a cátedras. Estas diferencias no se encontraron en las promociones a titularidades. O sea que donde se produce el sesgo realmente es el sesgo del desfase entre los méritos reales y la calificación desigual. O sea, la doble vara de medir es en las cátedras. En las titularidades, los miembros de las comisiones se lo toman más relajadamente, y se evalúa la doble vara de medir no se aplica en las titularidades como en la promoción a cátedras.
Bueno, con respecto a lo que... Por eso es muy importante asegurar la representación equilibrada de hombres y mujeres, sobre todo en las cátedras. Y si eso requiere un esfuerzo grande por parte de las mujeres que tienen los requisitos para formar parte de esas comisiones, pues yo aconsejaría, o sea, mi consejo a los responsables académicos de las universidades es que hagan el esfuerzo en las cátedras y que en las titularidades se relajen para no sobrecargar a las pocas catedráticas que tienen sexenios en este país. Y respecto a cómo veo yo el tema de dónde estamos, pues sí, ha habido un avance grande, ha habido un poco de... Ahí se ve que está un poco parado, pero a pesar de que esté parado quizá en los números yo sí veo que a pesar de la crisis y a pesar de la situación, veo un cambio de opinión pública que ha ido mejorando en los últimos años. Después de el simple hecho de la afluencia que haya actos como este, el que haya responsables como vosotros sentados a este lado de la mesa, primero allí, pero después aquí, y que estéis todo el día escuchando y después... esto no se veía hace 5 años, a pesar de la ley de igualdad, o se veía muy raramente. O sea que yo veo muy claramente un cambio de opinión pública, un cambio de interés por responsables, mujeres y hombres, y gente con capacidad de incidir. Entonces, yo ahí soy optimista en ese sentido. Claro, todo va lento. También veo y esto, igual que las jóvenes en cada generación, se ve que no se creen que hay un problema, y también veo que al llegar a cierta edad a las mujeres nos empieza a dar igual que nos promocionen, porque ya hemos cumplido, hemos hecho 1000 cosas, o 2000, ¿no? Porque hemos hecho muchas, y ya nos da igual. Y tiramos la toalla tan tranquilamente y nos da igual. En cambio a los hombres no les da igual, y a los hombres les cuesta muchísimo jubilarse. Llegan a los 70 años en la universidad y no se quieren jubilar. Y ahí creo que hay un campo muy grande por ambas partes, ¿no? De que nosotras a lo mejor no tiremos la toalla y que vosotros soltéis alguna toalla, ¿no? Y que a lo mejor hay más cosas en la vida aparte del trabajo todo el tiempo, ¿no? Tanto para nosotras como para... Es una pregunta muy interesante, quizás por ser... en esta condición de sentirme a veces con sangre española, pero realmente al ser extranjera, a pesar de los años aquí, veo unas cosas muy positivas en la sociedad española. Todos los temas de la atención al número de teléfono para llamar cuando hay violencia, los esfuerzos por la ley, cambiar la ley, la comunicación de que hay ayuda para mujeres en la sociedad que pueden necesitarla. El hecho de que en España no miramos la vida privada de los políticos, hay muchas cosas que son muy positivas. Por otro lado, creo que hay 2 obstáculos que hace que nuestra situación aquí es muy difícil, y quizás más difícil que en otros sitios. Uno es tomar conciencia de los estereotipos que mantenemos cada uno, es saber cuando unas palabras, una actitud, un comportamiento es realmente injusta o está perpetuando la desigualdad. Entonces, eso son cosas, son matices y son muy difíciles por las razones que decía esta mañana Inés. A veces no queremos pensarlo ni lo sabemos. Y la segunda cosa es la burocracia española. La burocracia española es una pesadísima. Los procesos académicos de ser catedrático, de conseguir sesenios, que no vale la pena, que todavía estamos pidiendo papeles, certificados, estamos todavía equiparando cantidad de papeles, kilos de papeles con inteligencia, con conocimiento. Es que sí, yo creo que esta idea, no, estamos cambiando y vamos a competir con las mismas estructuras
no es eso. Enquilosados, anticuados y poco eficaces, tenemos que aligerar todo eso y tenemos que ver si pasas todos estos obstáculos, no es que seas mejor que yo, es que has sabido pasar esos obstáculos. Entonces, yo creo que el gran reto de España es cambiar, aligerar esas estructuras y permitir mucha más variedad y ir a la calidad real, no a los contactos y los kilos de papeles. Sí, comparto eso plenamente. Vamos, me parece, visto desde fuera, además es que nosotras lo sufrimos, pero desde fuera lo veis mejor. Y hay otra asignatura pendiente que yo creo que es muy importante y que aporta la perspectiva desde el género y desde la experiencia de las mujeres. Y es que el mundo del cuidado y de la familia es muy importante también. Y lo de que solo exista el trabajo, no es así. Esa no es la vida, eso no es una vida humana, eso es una deformación de la vida. Entonces, hace falta reconfigurar la importancia relativa del mundo del trabajo en relación a la vida en todas sus dimensiones, y eso incluye la familia. Incluye a la familia en lo que sea. Quien tiene hijos, porque tiene hijos. Quien no tiene hijos, pues porque quiere hacer otras cosas, tenga otras aficiones o lo que le dé la gana. Pero que eso de que esté todo configurado el 100% o el 110% del tiempo solo al trabajo, que era la experiencia vital de los hombres de otras generaciones, eso ya no es posible, ni para los hombres de hoy en día ni para las mujeres, por la sencilla razón de que la vida no es así. La vida y los hijos están, la familia están, las parejas están, los amigos están, y eso es que es mucho más importante que el trabajo. Y entonces eso supondrá necesariamente una reconfiguración del trabajo que ponga las cosas de una manera más equilibrada. Y eso es el cambio grande por hacer, a mí no me cabe duda. Y cuando eso ocurra, los hombres se querrán jubilar antes de los 70, seguramente, porque tendrán cosas interesantes que hacer en sus casas. Tendrán una vida interesante construida en su casa y no querrán necesariamente que ir a la oficina porque ¿qué hago yo en casa? ¿No? Bueno, vamos a ir cerrando, pero no me gustaría terminar la jornada sin alguna pregunta de algún estudiante que se anima a hacer alguna pregunta. Tenemos dos. Bueno, yo más que hacer una pregunta, lo que quería decir es un poco una visión de los universitarios, y yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho. Y ahora que acabo de salir al mundo laboral, creo que es aún más fuerte, porque desde que sales prácticamente se te educa a que si quieres tener algo de éxito tienes que dejar tu vida completamente a un lado. Y ahí es cuando sales de la burbuja universitaria de, pues la mitad son mujeres, la mitad son hombres, parece que el trato es igual, y ya te vas dando cuenta que las mujeres en los despachos en los que trabajas, que intentan conciliar la vida familiar, no lo consiguen, o si lo consiguen es porque no pueden crecer. Y es un poco frustrante, la verdad. Esperaba aquí ver una visión un poco más positiva, y en ese sentido, pues, me alegro de haberla visto, pero me da un poco de pena. Y también pues quería aprovechar para preguntaros, que sois extraordinarias en vuestro campo, cómo habéis logrado esa conciliación a nivel personal, sobre todo con la movilidad geográfica que habéis tenido muchas de vosotras. Ya. No sé, ¿quién quiere contestar? Había otra pregunta ahí, ¿no? Rubén, si quieres hacer la pregunta. ¿Quiere saber cómo hemos conciliado? Sí, una pregunta ahí. Hemos conciliado poco, ¿no? Hemos conciliado poco. Marta, ¿quieres? Casi lo dejamos en puntos muy ¿sabe? Quizás, yo no sé si es una cosa masculino o femenino, pero es lo que yo dije en principio, esa idea de que voy a hacer la universidad, voy a trabajar, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, a mí me parece maravilloso si es lo que quiere alguien. Pero tenemos que recordar que 50% de la población no tiene esa vida. Hay madres solteras, hay familias blended, hay todo tipo de cosas. Entonces, ¿cómo he conciliado la vida privada y la vida del trabajo? A veces mejor, a veces peor. No tengo hijos. Estuve casada, pero perdí a mi marido por enfermedad. Pero al lado de eso te puedo decir que no, creo que no hubiese elegido otra cosa.
Entonces, tengo una vida no tradicional, pero enormemente rica en relaciones personales, en tipos de amistades que rompe esas definiciones tradicionales. ¿Y cómo se concilia? Yo creo que es cada día, y esto suena también un poco cliché, es cada día sabiendo que has elegido lo que estás haciendo, y cuando veis en el trabajo, lucha. Si te intentan pagar menos que tu compañero, pide el dinero. Si te dicen tienes que trabajar todo el fin de semana, negocia. Es lo que hay que hacer. Y tener una vida perfecta tradicional y un trabajo maravilloso tradicional, creo que no existe, ni nunca ha existido. Es una cosa más positiva. Obviamente hay mil formas de llevar la vida hoy en día, y puedes no tener hijos propios, pero tener un montón de otras cosas e intereses. Y creo que lo importante es que, un poco ese esquema que mostraba, que en la sociedad que construyamos entre todos y todas, podamos cada uno y cada una elegir qué partes de la esfera productiva, la reproductiva, la individual y la social, colectiva, política, como le quieras llamar. Pero para eso no es una cuestión individual. O sea, obviamente cada uno tiene que saber defender lo suyo, pero tenemos que construir entre todos una sociedad que sea distinta, en donde se reconozcan esos derechos, donde el derecho a tu vida, sea cual sea esa, con hijos, sin hijos, con perros, sin perros, es igual, puedas tener derecho a ella y no tengas que pedir disculpas, o no puedas que perderte una parte que también tengas que elegir, ¿no? Pero es una cuestión de cómo la sociedad al final la sociedad somos nosotros y nos vamos a organizar, dependerá de nosotros y nuestros representantes. O sea, se puede avanzar, ¿no? O sea, pensar en la idea de los cuidados, pero la ciudad cuidadora, la idea de cómo incorporamos como un colectivo estos espacios de cuidado que nos permitan hacer una vida elegida a todas las personas. Yo tengo un hijo, ahora tiene 18 años, está en la universidad, pero yo sí que he tenido esa necesidad. Siempre me ha gustado mi profesión, nunca dudé de dejar de trabajar, jamás de los jamases, pero sí que es cierto que eso a lo mejor los chicos no se lo plantean, pero nosotras sí nos lo planteamos, que llega un momento que te encanta tu profesión, pero también te gustaría ser madre. Y claro, yo creo que lo que dice Zaida es importante, siempre que haya una red en la cual, bueno, si en el año 31 ya nos lo estaba contando Gropius, que existen escuelas infantiles, entonces yo os diría a las que quisierais tener hijos, que no todas tenéis por qué querer, pero a las que queráis, pues que en un momento dado pues se tienen, y yo lo he tenido, y bueno, pues el pobrecillo empezó la escuela infantil y no había cumplido un año, tenía 11 meses, y se pasó un mes que no quería comer. Y me llamaban de la escuela, oye, pero ¿qué le das tú en tu casa? Porque aquí cierra el pico y no hay nada que... Pues el tío, claro, no era porque y entonces me obligaban a mí a llevar los potitos hechos en casa, porque decían, no, es que extraña tu comida, y seguía sin abrir el pico, o sea, no lo abría porque no quería estar allí. Al mes, cuando se dio cuenta de que es que eso era imposible, o sea, eso era lo que había, y solo tenía 11 meses, abrió la boca y entonces empezó a comer. ¿Y qué es una familia típica? Pues no sé, mi hijo desde que era pequeño, o sea, tiene la Bauhaus metida aquí como a fuego, porque era enano y le llevábamos allí a la cariño, y el tío iba con su DVD portátil ahí, pues vería los 3 cerditos, y mientras tanto pues yo hacía fotos, su padre preguntaba, a la cariño. Me acuerdo que en Bernau le dejamos con unos carpinteros que estaban allí rehabilitando la escuela, y entonces él seguía pues con sus libros, le comprábamos libros, DVDs y tal, entonces nos iban a hacer como una visita guiada a la escuela esta de Hannes Meyer, pero claro, él, no sé, tendría 6 años, no le apetecía lo más mínimo, y él quería seguir con su DVD de los 3 cerditos, pues no hubo problema, los carpinteros que estaban allí, por favor, ¿se puede usted, el niño no molesta, tal, trae sus pinturas, trae el kit, sí, sin problemas? Pues nosotros hicimos nuestra visita guiada, luego le recogimos que si uno de repente tiene necesidad de hacer cosas distintas, los niños son flexibles. Se les puede meter en cualquier vehículo, en cualquier coche, se les deja con carpintero, con quien, no pasa nada. Y a la larga luego te lo agradecen. Es decir, yo cuando esta mañana he salido de casa, no me he podido despedir de él porque me he ido muy pronto y tal, luego me han mandado ¿qué tal, mamá? ¿Todo bien?
porque ellos se alegran. Cuando tienen madres, igual que mi hijo se alegra de mí, nuestras madres también se alegran de nosotras, nuestros maridos también se alegran de nosotras, nuestros amigos también se alegran de nosotras. Quiero decir, la suerte que tenemos de poder participar en este conglomerado, en esta urdimbre que digo yo, de los hilos, de los distintos colores, es que en el fondo es más divertido tener una madre que hace cosas distintas y luego él podrá contar, fíjate, me quedé con unos carpinteros y tal. Eso mola. Entonces no tengáis miedo. No tengáis miedo a llevarlos donde sea. No pasa nada. Mira, cuando hicimos el libro blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia en España, hicimos este análisis sobre cuál era la situación personal de hombres y mujeres por campos de conocimiento, por campos. Y en la ingeniería salió, y por nivel académico. Ahora lo hicimos para las titulares, para las catedráticas, hombres, mujeres y para los distintos campos de conocimiento. ¿Alguien? A ver si adivináis, ¿qué salió para las mujeres catedráticas de ingeniería respecto a hijos y pareja? Ninguna tenía ni hijos ni pareja. Ni una. Entonces, eso, yo tampoco tengo hijos. El porcentaje de las que estamos aquí que no tenemos hijos es muy por encima de la media de la población, evidentemente. O sea que en ciertas generaciones ha habido, pues hemos hecho una elección o nos ha elegido la vida. No sé hasta qué punto las elecciones que hacemos son elecciones o algunas cosas las elegimos, otras nos van llegando, ¿no? Las vamos construyendo o las vamos construyendo de manera acumulativa sin saber muy bien en un momento dado por qué vamos tomando decisiones que después tienen ciertos resultados, ¿no? Y ocurre mucho, ¿no? En las mujeres que han tenido carreras profesionales de un cierto éxito, pues que la proporción de las que no están casadas y no tienen hijos es mucho mayor que la media. Yo espero que esto cambie, espero que esto cambie. Yo tengo dos, o sea, yo tuve y reincidí. Tengo uno de 23 y tengo otro de 15 y bueno, es cuestión de establecer las estrategias, los horarios y también es cuestión de tener una pareja que te apoye y tener un proyecto común. En mi caso ha sido complicado, pues porque mi pareja viajaba y bueno, ha sido especialmente complicado. Pero es cuestión de ir dando prioridades también en la vida, ir marcándote ciertos tiempos, no se puede tener todo controlado. A mí personalmente es algo que me ha dado mucha satisfacción y me la sigue dando, no más que otra cosa. En cualquier caso, lo que sí que me he dado cuenta es que repetimos patrones, porque yo voy a decir, yo no voy a contestar a esta pregunta hasta que no contesten nuestros compañeros, porque nos la habéis dirigido a nosotras, ¿no? Más que a ellos. Bueno, porque... O sea, la pregunta iba, vosotras que... Y, ¿verdad? Es un poco como... Claro, porque entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una mamá, ya te digo, de uno de 23, ingeniero, por cierto, y otro de 15. Entonces, sin embargo, ellos es como que no les toca un poco, ¿no? Que no... No, la pregunta sería, ¿os agobiabais vosotros? Entonces yo iba a decir, hasta que no respondan nuestros compañeros... Pensar, tengo que atenderles... Esta mesa se está empezando a complicar. No, ese agobio de... Yo lo que quiero decir es que... Bueno, como estamos hablando ya del número de hijos, pues en mi caso son 2, uno en segundo de bachillerato y otra, en este caso, una niña en tercero de eso, de eso y de aquello. No, bueno, esa era la broma. Simplemente la cuestión es que efectivamente yo en mi entorno doméstico pues he vivido, pues lógicamente, las dificultades de pues compaginar las agendas y de unos y de otros, como no podía ser de otro modo. Mi mujer es también ingeniero industrial, ella está progresando bien dentro de lo que sería la empresa privada a la que pertenece, y bueno, lo que hemos tenido que hacer es un juego de equilibrios, lógicamente, a lo largo de todo este tiempo, pues para que efectivamente eso pudiera ser así, que tanto uno como otro pudiera progresar dentro de su entorno laboral. Dicho eso, también he de decir que en lo que es el día a día, pues lógicamente seguimos siendo pues los grandes hombres que tienen detrás una gran mujer, seguimos con ese patrón histórico, lógicamente que al final la realidad te dice que son las mujeres las que asumen una mayor parte de la responsabilidad, como tradicionalmente ocurrió, y se siguen repitiendo exactamente los mismos patrones. Entonces, bueno, yo sí que puedo presumir de haber
haber intentado jugar a ese equilibrio, ver cómo pues, las dos personas llegaban a una promoción, cada uno en su ámbito, en la empresa privada o en lo que es el mundo académico, como es mi caso, pero siempre destacando, por supuesto, que su labor respecto de todo lo que ha sido la conciliación familiar ha sido mucho más por su parte que por la mía. Eso no lo puedo ocultar, sería injusto. Y en cualquier caso, bueno, pues hemos podido evolucionar, como digo, como pareja adecuadamente, y yo lo que recomendaría pues a todos, desde luego, y a todas, ¿no? Porque le preguntáis a ellas y efectivamente, bueno, nosotros también tenemos opinión, también queremos ser visibles, ¿verdad?, en lo que es la opinión social. Y yo creo realmente en que, bueno, el ámbito masculino, pues lógicamente tiene su sensibilidad. Yo creo que se podría hablar incluso de la feminidad del hombre. Ese es un término que yo creo que se podría decir, y simplemente se manifiesta un poco en la actitud diaria de cómo te relacionas con los demás, cómo puedes empatizar con los demás, cómo puedes escuchar a los demás. Ese tipo de cuestiones son las que de alguna manera se ponen de manifiesto. Antes me ha llamado mucho la atención ese patrón de profesor ingeniero. Bueno, eso efectivamente existe y doy fe de ello, pero también he de decir lo contrario, que hay muchas personas que tienen una capacidad de relación pues muy diferente con los demás. Entonces no hay que renunciar jamás a los sueños, y de hecho lo que yo siempre transmito a los estudiantes, sobre todo de nuestra escuela, pero lo podríamos generalizar lógicamente, es que sean conscientes de una simple cosa, y es que el futuro será lo que ellos quieren que sea. El futuro lo van a construir ellos, en este caso lo vais a construir vosotros y vosotras. No deis nada por prejuzgado, nada por escrito, nada por establecido, sino que es todo lo contrario. Tenéis la enorme ventaja frente seguramente a otro grupo social, a otros grupos de personas, quizá hayan tenido menos oportunidades que vosotros, y los que estamos aquí tenéis la oportunidad de crear el futuro que queráis y que penséis que es el correcto, que es el adecuado, que es el coherente respecto a la forma pues de pensar, en este caso, de las nuevas generaciones, que clarísimamente piensan de una manera radicalmente diferente a cómo pensaron las personas que nos precedieron, en este caso, incluso los que hoy estamos aquí. Entonces, bueno, simplemente pues eso, destaco lógicamente el papel de la mujer, como no podría ser de otro modo en ese planteamiento, pero también digo que sigáis vuestro camino, que lo defináis, que lo creáis, y que espero que podáis contar con el apoyo, pues en este caso, ¿verdad?, de ese compañero que comentaban por aquí, o compañera en este caso, que también nos olvidamos que tenemos una buena audiencia masculina en la sala hoy, que también tendrá esas inquietudes y que lógicamente pues deberá trasladarlas. Bueno, teníamos una última pregunta y vamos cerrando. ¿Quién? Bueno, Ricardo, ¿quieres comentar algo? Yo creo que, como dice Marta, mi vida no tiene mucho interés, sinceramente. Yo creo que, en fin, os puedo contar mi historia, pero en fin, tengo Kleenex, por eso os puedo prestar el Kleenex si queréis. Bueno, ahora hablando en serio, pues yo con mis dos hijas fantásticas, maravillosas, creo que el futuro es de la mujer, porque me interesa, porque tengo dos hijas. Tengo en casa. Exactamente, y además porque creo firmemente en ello desde siempre, ¿no? O sea, yo creo que a mí, como a lo mejor a José Ángel, no sé seguro, porque creo que es más joven que yo, a mí me marcó, pues ya lo he dicho esta mañana, ¿no?, el mayo del 68. Y a mí el mayo del 68 me marcó una trayectoria, unas direcciones. A unos marcó más, a otros marcó menos, unos han permanecido fieles, otros menos, pero bueno, yo creo que fue un revulsivo importante, y de cara a este tema en concreto, yo creo que caló, insisto, de diferentes maneras, ¿no? Y no voy aquí a alardear de cómo me caló a mí, porque no me parece oportuno, pero yo creo que ya he dicho bastante para decir cuál es mi postura y mi trayectoria. La última pregunta y terminamos. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por las charlas que nos habéis dado. Y en segundo, quería preguntaros, dado la evidente falta de referentes femeninos de arquitectas que comentábamos antes, a lo largo de toda la carrera no somos capaces de decir 10 nombres de arquitectas, porque no nos los han contado, y cuando lo sabemos quizás vienen desde fuera de la universidad. ¿Desde dónde creéis que va a venir el cambio de relato histórico en el que se incorporen la historia de las arquitectas? ¿Desde dónde creéis que van a venir? Porque parece que desde los planes no se está cambiando nada, y en los últimos años, por ejemplo, la conciencia feminista de mi generación, y sobre todo de las personas, yo creo, más jóvenes, a través de redes sociales, por ejemplo, está siendo muy fuerte. Entonces, no sé hasta qué punto van a llegar
los y las estudiantes, sobre todo, a pedir que se cuente esa historia? ¿Y desde dónde creéis que va a venir este cambio? Pues estaría muy bien que hicierais una carta reclamando, ¿no? O sea, eso siempre ayuda, ¿no? O sea, bueno, creo que es eso, ¿no? Una mujer tenía un 14% menos de probabilidades de ser promocionada a la cátedra. Si multiplicas 14 por 7, te da 90 y tantos. Entonces, una comisión enteramente masculina significaba que una mujer candidata tiene una probabilidad que tiende a 0 de ser promocionada a la cátedra. Y esto para todos los campos, a igualdad de méritos y a igualdad de edad académica. Y eso, si uno considera que en ese periodo, ahora igual ha mejorado la cosa un poco, aunque tampoco mucho, había 22 áreas de conocimiento que no tenían ninguna mujer catedrática, por no hablar de muchas que no tenían catedráticas con los sexenios suficientes para formar parte de las comisiones. O sea que la cantidad de comisiones enteramente masculinas o con un porcentaje abrumadoramente mayoritario de hombres, y eso explica mucho el por qué es importante la paridad en los comités que evalúan las promociones a cátedras. Estas diferencias no se encontraron en las promociones a titularidades. O sea que donde se produce el sesgo realmente es el sesgo del desfase entre los... Entonces, hay techo de cristal, hay suelo pegajoso y se ha dejado de avanzar pues porque hay cuestiones de la ley del 2007 que no se están cumpliendo. Yo esta mañana he hecho alusión a algunas con respecto a los planes de estudio y, por ejemplo, con respecto a las comisiones o a las cuotas, creo que todas tenemos una postura más o menos clara. Al principio muchísimas decíamos, bueno, es una cuestión de talento, y ahora yo creo que todos decimos, a ver, en una comisión en la que somos, me gusta poner este ejemplo en recursos humanos y relaciones laborales, en una comisión en la que hay 5 negros van a elegir a una china, difícilmente, por raza, porque es otra, ¿no?, por etnia, por género. Entonces, claro, es que ¿a quién cogemos? ¿A uno de los nuestros? Esto es así, inconscientemente muchas veces. Se funciona así, a igualdad de currículum, los currícula iguales o parecidos o no tan iguales. Esta mañana comentabais, ¿no? Las mujeres hasta que no tenemos el 110 no nos lanzamos, o el 100. Y ellos con el 70 dicen, va, con el 40, voy a probar. Entonces, sigue existiendo. Y es difícil, es difícil. Pero hay frenos y luego aparte, sí, yo soy muy optimista, el patriarcado se ha rearmado, o sea, sigue existiendo, se ha rearmado, claro. Sobre el tema de las comisiones paritarias, cuando hicimos el libro blanco, yo mostré un resultado, pero el otro resultado importante del libro blanco, que se hizo con datos del periodo en que hubo las habilitaciones nacionales, y que esos datos están ahí disponibles. Y hicieron un análisis, son datos muy amplios de toda España, y que medían la probabilidad de ser promocionado o promocionada a la cátedra y a la titularidad según la composición por sexo del tribunal. Eran tribunales de 7 personas en la aplicación de la ley que estuvo vigente del 2003 al 2007. Y el resultado fue que por cada miembro varón del comité, más atrás, porque son cosas importantes y hay un techo de cristal importante. Posiblemente las que estamos aquí sentadas hemos roto bastantes techos, pero nosotros no somos la totalidad. Pero ahí, o sea, las estadísticas que mostraba Inés, las mujeres nos vamos cayendo y al final, por 1000 motivos, entre otros la diferente vara de medir, las dificultades que se ponen, etcétera, las mujeres no pasamos a determinadas categorías de responsabilidad. Yo creo que hay un techo de cristal que sigue existiendo. Es verdad que hubo un momento en el que se avanzó mucho. Hay también lo que se llama un suelo pegajoso, que tiene que ver con cuestiones de dónde tenemos los pies, porque la presión social y nosotras mismas, la culpa y la responsabilidad, cuando hablábamos de conciliación, no se trata, más que conciliar, de lo que se trata es de la corresponsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es algo que es muy difícil de negociar. La responsabilidad se negocia difícilmente. Méritos reales y la calificación desigual, o sea, la doble vara de medir es en las cátedras. En las titularidades, los miembros de las comisiones se lo toman más relajadamente, y se evalúa, la doble vara de medir no se aplica
en las titularidades como en la promoción a cátedras. Bueno, con respecto a lo que... Por eso es muy importante asegurar la representación equilibrada de hombres y mujeres, sobre todo en las cátedras. Y si eso requiere un esfuerzo grande por parte de las mujeres que tienen los requisitos para formar parte de esas comisiones, pues yo aconsejaría, o sea, mi consejo a los responsables académicos de las universidades es que hagan el esfuerzo en las cátedras y que en las titularidades se relajen para no sobrecargar a las pocas catedráticas que tienen sexenios en este país. Y respecto a cómo veo yo el tema de dónde estamos, pues sí, ha habido un avance grande, ha habido un poco de... Ahí se ve que está un poco parado, pero a pesar de que esté parado quizá en los números yo sí veo que a pesar de la crisis y a pesar de la situación, veo un cambio de opinión pública que ha ido mejorando en los últimos años.